Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo está usted? Un gusto en saludarlo. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Mucha información sobre nuestra mesa de trabajo. Argentina es un foco de atracción en este momento. Y tiene que ver con todos estos sucesos que viven puertas adentro en cuanto a la situación de recambio de gobierno y a los problemas que evidentemente tiene que enfrentar el gobierno para sobrellevar un cambio, ¿no? Pero también el impacto de lo que pasó en Panamá, donde se detectaron primero una cuenta, el presidente argentino Mauricio Macri salió a justificarlo como pudo, no quedó muy claro, y luego cuando parecía que las aguas volvían a estar tranquilas, aparece otra cuenta. Bueno, complicada la situación. Vamos a mirar un poco también lo que está pasando en Perú. Perú está en ebullición política, hay elecciones y Keiko Fujimori aparece como la primera figura dentro de lo que ya se entiende que va a haber una segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa también por ahí. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, ¿qué no pasa en Venezuela realmente? El presidente Maduro acaba de determinar que los venezolanos que viven evidentemente en el mejor de los mundos dejan de trabajar los viernes. Sí, señor. La primera información, uno dice qué bueno sería tener, en vez de los viernes, ¿por qué no eligió el lunes, no? El lunes es el día más pesado de la semana, pero no, él eligió el viernes. En realidad, esto tiene un trasfondo y tiene que ver con los problemas energéticos que vive Venezuela. Pero Venezuela no se queda solamente en los problemas energéticos, tiene muchísimos problemas. Por eso vamos a hablar con un experto, no solo en la problemática del petróleo, de la energía del petróleo en Venezuela, sino también de la problemática política, económica y social que vive Venezuela. Me estoy refiriendo a Horacio Medina, un hombre muy conocido aquí en Miami, un hombre no solo conocido, sino también considerado y respetado. Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Agustín, un verdadero placer compartir contigo y con toda tu audiencia esta entrevista. Realmente muy agradado y bueno, a la orden. Bueno, me interesa mucho hablar contigo y creo que sos uno de los hombres que más tiene digamos, un panorama más claro en función de la suma de distintas inquietudes que vive el pueblo venezolano, ¿no? Porque estás imbuido, como corresponde, en la problemática política de Venezuela, en las consecuencias económicas y sociales que vive el país, y también en uno de los temas claves del desarrollo económico de Venezuela, que es el petróleo. Tú eres un experto en eso. Pero respecto de esta decisión de Maduro de liberar a la gente de su trabajo diario los días viernes para ahorrar energía, ¿qué consideraciones te trae? Bueno, primero que nada, Agustín, tengo que decir que la verdad uno no termina de sorprenderse con las decisiones y con lo que Maduro cada día anuncia, ¿no? Realmente a mí me parece poco menos que una estupidez mayor esto de suspender un día laboral como es el día viernes en función de explicarlo como un ahorro de energía, un ahorro básicamente del consumo de agua que usa la represa de generación hidroeléctrica Guri para sustentar básicamente el 70% de la electricidad del país. Se ha determinado que podrá tal vez colaborar en algo esa paralización del trabajo, pero obviamente eso va en total detrimento con lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver también con un poco con el hábito, con la cultura, con la moral del venezolano. Claro. Hay otras medidas que ha podido adelantar que me parece que tienen que ser, es algo absolutamente irracional no hacerlo,
como es adaptarse nuevamente al uso horario que teníamos antes. Esa media hora que ha sido atrasada, esa media hora que pone en el medio, puede ser fácilmente remediable, llevándolo a la hora que corresponde, habiendo un ahorro importante de energía que podría ser de 300 megavatios cada día, y que además de esto, si tú haces algunas otras medidas como un apagado más tardío del alumbrado público y un apagado más temprano en las mañanas y un encendido más tarde en las tardes, eso también produce ahorro. Hay raciones que se pueden hacer con las empresas con horarios escalonados. En fin, hay una serie de medidas que son racionales y que permitirían enfrentar este tipo de crisis, no lo que se está haciendo. Y aprovecho para decir algo, porque la gente tiene se ha sembrado pues, una matriz de opinión sobre que todo esto se debe al fenómeno del Niño. Eso es absolutamente... Pero ese es el argumento que utilizó Maduro. Pero eso es absolutamente falso, es una mentira, una falacia, porque el Niño efectivamente afecta a los países que están en la costa pacífica, todo lo que es Chile, lo que es Ecuador, Perú, Colombia y así sucesivamente, se ven afectados por este tipo de fenómenos. Venezuela tiene una afectación colateral mínima, porque no somos un país del Pacífico. Lo que sucede, Agustín, que tampoco eso se ha tratado en profundidad y nos tendremos que ocupar de que eso sea así, es que también en las cabeceras de los ríos, en los nacientes de los grandes ríos de Venezuela, en la triple frontera de Colombia, Amazonas, Brasil, quiero decir, y Venezuela, en el Amazonas, pues ha habido una tala absolutamente indiscriminada, ha habido una explotación absolutamente ilegal e irracional de lo que es el oro y los diamantes, y esto definitivamente ha destruido el manto vegetal y por tanto no ha permitido que los bosques puedan asimilar toda la humedad requerida para que las lluvias se produzcan. Esto es un mal que va a prolongarse mucho más allá de lo que la gente cree, y eso es vital y determinante. Y por otro lado, para que quede bien claro, y trato de decirlo muy preciso, esta situación era una situación perfectamente previsible desde hace muchísimo tiempo. Más bien uno tendería a pensar que es exprofeso que dejaron llegar a este límite. ¿Por qué? Porque la crisis eléctrica se ha venido difiriendo por mucho tiempo. Ya desde el año 2000 habían planes, desde el año 2000, óigase bien, 16 años atrás, habían planes para confrontar esta situación. Se difirió una de las nuevas plantas o una de las nuevas represas hidroeléctricas, no se hizo, se comenzó a hacer, por cierto, dicho sea de paso, por Odebrecht, y está atrasada en el año 2012, y después de esto ha habido un desfalco general tremendo, un robo de todos los recursos que se hicieron para el plan de emergencia eléctrico desde hace 4 años para acá, donde hay perdidos más de 30.000 millones de dólares sin que se haya recuperado ni puesto en servicio ninguna planta de generación termoeléctrica, que sería el respaldo necesario para cuando ocurren este tipo de situaciones en la generación hidroeléctrica. De modo que uno va entre la improvisación, la negligencia y la locura, o la premeditación de ocasionar este tipo de situaciones. Pero fíjate que buen tino tiene el señor Maduro, que introduciendo este tema, un nuevo tema de vergüenza para un presidente de la nación, es tapar, por ejemplo, que hayamos empezado tratando el tema de la detención indebida de Leopoldo López. Sí. Bueno, tenemos, mira, por mucho tiempo, esto tampoco es nuevo ni es solo de Maduro. Lo que pasa es que nosotros tantos acontecimientos, los venezolanos y en general los latinos, tenemos la experiencia de olvidarnos muy pronto de las cosas. Esta situación de violación de los derechos humanos de una manera sistemática, de usar el poder judicial para todos aquellos que disienten sean perseguidos por ese mismo poder, o sea, criminalizar lo que es la aplicación de la justicia, tiene mucho que ver desde el año 2002. Ahí están los hechos que ocurrieron en abril, y más allá de lo que sucedió con los PDVSA, entre los cuales me encuentro, tenemos los policías metropolitanos. Hay 6 policías metropolitanos que tienen ya 14 años detenidos sin que hubiese una sola prueba clara y concreta. Hay 3 de estos policías adicionales que fueron los comisarios que fueron no liberados, sino que están en su casa, tienen la casa por cárcel, medidas humanitarias, cuestiones de salud.
Y después de eso han ocurrido múltiples acontecimientos en el año 2006, en el año 2007, lo que ocurrió en el año 2014. Y Leopoldo, obviamente, es el más emblemático de los presos políticos en este momento. Sin duda alguna, su liderazgo así lo determina, pero no es el único. Y esto es sencillamente porque se trata de un gobierno que yo quiero aquí hacerte una precisión, porque es importante, Agustín. Esto comenzó con un gobierno que era autocrático, militarista, populista, después inventaron lo del socialismo del siglo XXI, después avanzamos hacia una suerte de comunismo disfrazado, luego se convirtió en un totalitarismo de Estado con la presión, con la presencia omnipresente de un solo hombre, y hoy hemos evolucionado a algo que no tiene parangón en la historia. Existen las maras salvatruchas, las bandas en Salvador, en Guatemala, en Honduras, que por mucho tiempo han desestabilizado gobiernos y continúan en eso. En Venezuela existe una suerte de banda mara salvatrucha, pero que no está fuera del gobierno, está dentro del gobierno, apoyada e incentivada por el gobierno, usada por el gobierno. Y esto es terrible, porque lo que significa es que el crimen organizado es lo que manda en Venezuela. Y esto te lo digo porque es una reflexión que he venido haciendo en las últimas semanas de por qué se mantiene el régimen en el poder. Porque políticamente no tiene ninguna posibilidad, hay una ingobernabilidad total, económicamente hay una ruina absoluta, desde el punto de vista de las penurias de los venezolanos, la inseguridad, la escasez, la inflación, la falta de alimentos, la falta de medicina, la inseguridad personal, todo apuntaría a decir que esto es algo que hace tiempo ha debido a quebrar, ha debido renunciar, ha debido salir, ha debido ser derrocado, ha debido ser forzado a salir del poder, y sin embargo nada de esto ocurre. Y no ocurre porque en el poder no hay ni siquiera un régimen totalitario, no hay un régimen comunista, no hay un régimen militarista, hay crimen organizado. Y eso es lo que nos tiene que obligar a nosotros a repensar nuestras estrategias para producir el cambio en el modelo político que regenta Venezuela. ¿Tenés novedades del referendo para que se iba a hacer, que se hacía creo que ayer? Ayer tenía que estar votado el referéndum para revocar el mandato de Maduro. Bueno, la noticia que se recoge hoy en la prensa y lo que he podido constatar en algunas llamadas telefónicas es que la señora Tibisay Lucena, que todavía se mantiene al frente del CNE, ha dicho que no se llenaron los requisitos de ley para que el referéndum sea activado. Eso ha implicado una movilización política importante en los sectores de la oposición. Sabemos exactamente que la estrategia de este régimen criminal está orientada básicamente a la confrontación de poderes. Hay una confrontación de la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo de Justicia, básicamente con la Sala Constitucional. Hay una confrontación con el poder moral, con la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y hay ahora una confrontación con el Consejo Nacional Electoral. Todo este tipo de situaciones buscando un camino. ¿El camino cuál es? El retraso absoluto, ganar tiempo y tratar de alguna manera de continuar en el poder. Yo creo que el camino del referéndum revocatorio podría despejarse si se toman algunas medidas en las próximas 72 horas, o podría tremendamente complicarse, tanto que ni siquiera pudiese llevarse a cabo. En caso de que supongamos que se apruebe, que supongamos que todo eso funcione, ¿cuál sería el procedimiento que fijaría para el recambio de gobierno? Bueno, obviamente también sería un proceso bien complicado. Cualquiera de los intentos que se hagan son complicados, sobre eso podemos regresar porque hay algunas otras opciones. Pero si es el referéndum revocatorio y esa es la decisión que se toma, tendremos que apoyarla de una manera decidida y así lo vamos a hacer. Obviamente hay que recolectar firmas que tendrían que ser recolectadas bajo la supervisión y de acuerdo con los parámetros que establezca el Consejo Nacional Electoral. Parámetros que, dicho sea de paso, no están todavía claros y que deliberadamente han sido retrasados. Pero hay una recolección de firmas y hay siempre la necesidad de que cuando se recojan las firmas, el 20% del padrón electoral o el 20% de las cifras que se requieren para revocar a Maduro, que siempre es un voto más de los que él sacó en las elecciones del 13 de abril del año 2013, perdón, en ese momento se activaría y se produciría la revocatoria del poder.
Recolectar las firmas va a ser un proceso complejo, yo no tengo duda que lo vamos a llevar adelante y lo vamos a lograr, y después de esto vendría un proceso electoral que, como todos los procesos electorales en Venezuela, son absolutamente traumáticos, comprometidos y de una lucha de día a día para lograr los resultados que estaríamos esperando. Entremos en un tema que vos manejás muy bien. Sabemos que Venezuela es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, eso es energía. Y resulta de que el presidente acaba de decretar que los viernes no se trabaja precisamente para reducir el consumo de energía. ¿Cómo es que llega a tanto esta ecuación? Bueno, llega por lo siguiente. Desde el año 2003 ha habido una política sistemática de destrucción que quizás los cubanos nos entiendan perfectamente bien, se complica un poco más para algunos otros, pero es una política sistemática de destrucción de todo lo que existía, porque la base original, digamos ideológica, es hay que destruir todo lo existente para sobre eso construir. Petróleo de Venezuela era quizás la segunda o tercera, en todo caso, entre las tres empresas petroleras más importantes del mundo, incluyendo a las empresas privadas. Y parecía imposible que lo que estamos viendo hoy ocurriese. En el año 2000, Petróleos de Venezuela producía 2.800.000 barriles y las empresas que estaban en el país producían, empresas privadas transnacionales, producían 400.000 barriles por día. Hoy, Petróleos de Venezuela produce 1.800.000, o sea, 1.000.000 de barriles menos, y las empresas que están extranjeras que están en el país siguen produciendo los mismos 400.000 barriles por día. ¿Qué ha sucedido? Obviamente, mientras que los precios del crudo estuvieron sobrevalorados, en los precios inclusive por encima de los 100, 105 dólares para el petróleo venezolano, pues todo era fiesta. Hubo un despilfarro total y absoluto, no se reinvirtió absolutamente nada en la propia empresa, no hubo exploración, no hubo crecimiento de los campos de producción, la refinación fue francamente deteriorada, y con el paso del tiempo y ahora la caída de los precios del crudo en el último año y medio, pues obviamente que no hay la suficiente producción para que a estos precios puedan recibir los ingresos, y para colmo de males, la falta de mantenimiento en todo el parque refinador del país, que hoy funciona al 40% de su capacidad nominal, obliga al país, obliga a Venezuela, a Petróleos de Venezuela, a importar gasolina, a importar diésel, a importar componentes para hacer mezclas para gasolinas en el país y a importar crudo liviano para poder hacer las mezclas para la exportación. Toda una locura, cierto. Y el sector eléctrico se ve seriamente afectado porque al no haber producción de crudo suficiente, tampoco se produce el gas asociado. Si no hay gas asociado, no hay gas para las plantas de generación termoeléctrica, pero tampoco hay diésel y no hay nuevas plantas de generación termoeléctrica. Entonces, es una suerte de círculo vicioso sobre el cual no hay forma de salir si no hay un cambio en la mentalidad, y para que haya ese cambio tiene que haber un cambio en el modelo político que gobierna el país. Dos preguntas en una, Horacio. Si hay alguna posibilidad de que finalmente se llegue a encontrar un punto de acuerdo y de convivencia en el manejo de la realidad que vive el país, entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Y si eso sucediera, ¿sería una salida que evite, por ejemplo, una guerra civil? Bueno, Agustín, yo te voy a decir mi opinión bastante personal en este caso. Yo no me puedo desvincular, por supuesto. Yo soy secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, secretario ejecutivo adjunto, aquí en este momento en Miami. Pero yo tengo mi propia opinión. Yo creo que en Venezuela hay un proceso que me da la impresión que todavía no ha sido perfectamente comprendido. Nosotros estamos tratando, como te dije anteriormente, con una camarilla, una élite que está en el poder, que pertenece al crimen organizado. Allí todos están protegiéndose de hechos y casos de corrupción, hechos y casos de lavado de dinero, de narcotráfico. Muchos tienen cuentas por violación de los derechos humanos. En fin, hay un cuadro terrible para quienes detentan el poder, pero debajo de ellos hay una élite política que conforma el Partido Socialista Unido de Venezuela, que definitivamente existe y es en un número apreciable. Ese es el partido más grande que existe en el país. Sin embargo, la élite
no reconoce a que existe una oposición que también tiene una presencia importante y que también es imprescindible para lograr la gobernabilidad. Yo creo que si los extremos no hay ninguna forma de que logren encontrar un punto para ponerse de acuerdo. Ni desde el punto de vista del régimen no existe ninguna disposición para ello, salvo que haya alguna propuesta que, como dijera un buen abogado, vale más un mal acuerdo que un pleito grande. Y, y creo que en ese sentido se está trabajando. Yo siempre le doy una oportunidad a la política. Yo creo que en política una noche es una eternidad. Y yo creo que en función de entender que la transición hacia un nuevo modelo, la transición hacia una nueva nación, hacia una democracia liberal, requiere el reconocimiento de ambas partes, yo creo que eso va a ser un paso fundamental sobre el cual se está trabajando. Sin embargo, ¿llegará a esa comprensión y ese acuerdo antes de que llegue un estallido social, por ejemplo, o que se produzca alguna asonada militar? Eso es algo difícil de poder decir. Yo veo la asonada militar como un escenario que es posible, aunque a mi modo de ver las cosas es muy, pero muy poco probable. Sin embargo, no se puede descartar. Pero lo que tiene que ver con el estallido social, que sería incontenible, anárquico, que ninguna de las partes podría beneficiarse, porque cuando esto ocurre, eso barre con los liderazgos, no, sin preguntarle si tú eres de la oposición o eres del gobierno. Sencillamente el estallido social arrasa, se desencadenan una serie de acontecimientos, y la pregunta entonces aquí sería, la que yo me hago y la que yo les he hecho a muchos de mis compañeros y amigos en Venezuela, es cuándo vamos a tener la disposición de negociar, antes de los primeros 20.000 muertos o después de los primeros 20.000 muertos, porque siempre vamos a terminar en una negociación. Sí, gran pregunta. Nos quedan pocos minutos, ¿no? Pero yo quiero encontrar un referente. Sí. Leopoldo López está preso. María Corina quedó desafectada en su calidad de diputada, está trabajando, pero hoy pareciera ser que, bueno, es una más. Capriles, que en su momento parecía ser el punta de lanza, yo también hoy lo veo bastante retrasado. ¿Cuál es la opción para llevar el país adelante una vez que se encuentre una salida, una posibilidad? Claro, Agustín, ahí hay muchas opciones, porque como te dije anteriormente, si es por la vía de un revocatorio, pues habrá un tiempo suficiente para prepararse. No sé si se podrán hacer unas nuevas primarias como las que se hicieron previa a la confrontación electoral entre Capriles y Chávez, donde Capriles fue el abanderado. No sé si eso será posible, pero podría ser una vía. Si hay una enmienda constitucional, entonces habrían opciones. Siempre hay una posibilidad de que en una transición el presidente de la Asamblea Nacional asuma. Podría haber algún tipo de acuerdo político para que pudiese encargarse de una transición, alguna junta que permitiera ese avance. En fin, hay una cantidad de elementos. Ahora, no me preocupa cómo sería, pero sí me preocupa, a mí realmente me angustia, que hay una displicencia absoluta sobre lo que sería el momento después, lo que nosotros hemos llamado, algunos de nosotros hemos llamado el día después. Porque no importa si asume Capriles, si por obra y gracia del Espíritu Santo se logra que sea Leopoldo o sea María Corina o Antonio Ledesma, no importa, cualquiera de ellos. La pregunta está, ¿qué vamos a hacer tan pronto asumamos la democracia como modelo político? ¿Qué vamos a hacer con la situación de crisis terrible que vive el país en lo económico, con la ingobernabilidad política, con la inseguridad, con la escasez, con la inflación? Son medidas que no pueden esperar desde el punto de vista del reacomodo político y que necesitan y van a exigir del pueblo una respuesta inmediata. Y yo creo que eso es algo en lo que hay que trabajar profundamente, porque más allá de la persona, que como te repito, no es que me parezca irrelevante porque suena muy mal, es importante identificar quién va a ser nuestro liderazgo que va a ocupar ese poder, pero mucho más me preocupa saber qué vamos a hacer, por lo menos los primeros 6 meses, para estabilizar el país. Bien. Sé que tú y un grupo de personas vinculadas a Venezuela
integrados por muchos venezolanos, por supuesto, están preparando un debate, una serie de estudios de discusión para los próximos días. Bueno, ciertamente, orientado en este tema, Agustín, estamos hablando de, por ahora se llama el día después, ya veremos cuál es el nombre. Y yo me he encargado de adelantar algunas propuestas que tienen que ver con el sector eléctrico, que tienen que ver con el sector de los hidrocarburos. Hay unas propuestas ya elaboradas para el sector judicial. Estamos trabajando un poco con el sector económico. Y todo esto es algo que podemos hacer desde aquí, desde este exilio tan controvertido, como porque tenemos la oportunidad de pensar. Yo creo que yo quisiera que mis compatriotas pudiesen sentarse por un instante a analizar la vida de angustia, de zozobra, que además de la que vive la población venezolana en su constante búsqueda de los alimentos, de las medicinas, protegiéndose de la inseguridad, de las bandas armadas, etcétera, etcétera, de los exabruptos del régimen, de todo eso, los liderazgos políticos viven algo peor, porque tampoco encuentran la respuesta para buscar la salida de esto. Entonces, en esa crisis, en esta situación, yo creo que corresponde a quienes estamos afuera, con un poco más de calma, poder pensar el país, poder pensar la situación inmediata, la crisis, la solución, 180 días que tendrían que ser intensos para comenzar a resolver, para dar señales positivas, victorias tempranas que le digan a la gente algo está cambiando y podemos apostar a que va a cambiar. Y esa es la razón fundamental como una contribución del exilio en positivo, más allá de las constantes críticas que se hacen como el deporte nacional de los venezolanos, criticar a todo el mundo, cada uno escoge su peón favorito sobre el cual descarga todas las culpas de que nada se resuelve porque este tipo es así o es asado. Yo creo que lo más importante es cómo podemos nosotros contribuir, cómo podemos nosotros prepararnos. Además de que en el camino podemos prepararnos tendremos que votar si es la enmienda, votar si es el revocatorio, en fin, muchas alternativas por las cuales tenemos que prepararnos. Pero es importante la contribución que podamos hacer con una mente mucho más pausada, con un espacio mucho más tranquilo, sobre cómo abordaríamos los terribles problemas que que quedan en el país una vez que se produzca el cambio en el modelo político. Bien, ¿esto va a estar abierto al público, a Lo vamos a hacer en dos etapas. La primera etapa la vamos a hacer, digamos, no me gusta la palabra cerrada, pero lo vamos a hacer de alguna manera bastante limitada por algunas invitaciones para poder elaborar las propuestas. Una vez que existan propuestas, vamos a abrirlo para el debate público y allí lo vamos a anunciar, de modo que todo el mundo pueda participar y opinar, pero ya sobre una propuesta, porque es muy complicado escuchar 1000 propuestas y poder sacar una. Hay una propuesta y sobre esa se harán los comentarios, se harán todas las críticas y se incorporará lo que sea pertinente incorporar. Organizar un poco el temario y los puntos a discutir. Bueno, mucho trabajo por delante, Horacio, todavía falta mucho terreno por recorrer. Esto es realmente un tiempo dramático el que ha vivido Venezuela en tanto tiempo, en tantos años ya, ¿no? Pero les deseo yo creo que sí, Agustín, y tú lo mencionaste en tu introducción. En Argentina están pasando cosas en Bolivia, están pasando cosas en Ecuador, van a pasar cosas en Brasil, hay movimientos en Colombia. En fin, yo creo que hay una América Latina que se está revolucionando, se está compactando, está cambiando, el péndulo se está moviendo. Creo que Venezuela es un factor, yo no diría que determinante, pero sí muy importante para que ese péndulo logre estabilizarse. Horacio Medina. No, gracias a ti, gracias. Un gran abrazo. Siempre te reitero a las órdenes, es un verdadero placer en estar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente para nosotros escucharte. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día, Susi. Buen día, Susi.
¿Salud del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.